Vamos a leer primero en San Juan 19 del versículo 1 al versículo 3, del 1 al 3. Adelante. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: Salve, Rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Ahora nos vamos a pasar al versículo 17 y vamos a leer 17 y 18, solo 17 y 18. Adelante. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo, Gólgota, y ahí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Ahora nos pasamos al versículo 31 y vamos a leer del 31 al 34. Adelante. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les velase las piernas y fuesen quitados de allí. Y vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. La semana pasada estudiamos el tema Lo que quiso decir la cruz. Hoy nuestro tema es el dolor de la cruz, y la semana entrante, primero Dios, el tema será el amor hacia la cruz. Repito el tema de hoy, el dolor de la cruz, y la semana entrante, el amor hacia la cruz. La cruz, el madero donde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo, fue la fase final de la etapa del sufrimiento de nuestro Señor al pagar el precio del pecado de la humanidad. Y aunque la historia de la crucifixión es mundialmente conocida, solo se conoce parcialmente el dolor que sufrió nuestro Señor. Porque lo que es la magnitud y el dolor completo que cargó nuestro Señor se desconoce. Nos damos cuenta de este desconocimiento de tres formas: la publicidad, las películas y la obra maestra de Mel Gibson. Esto es la película La Pasión de Cristo. De estas tres formas es que podemos comprender que la visión del mundo sobre lo que sucedió en el Calvario es muy corta. Realmente, la mayoría de personas no entienden lo que pasó nuestro Señor en esas últimas 12 horas. Es fácil entender que ellos minimizan el dolor, porque cuando analizamos la publicidad que se hace sobre la crucifixión, podemos ver en los crucifijos que se venden, principalmente en el catolicismo, podemos ver que el maestro está crucificado y en sus palmas tiene un puntito de sangre. La mayoría de las ocasiones que se hace una escultura, una pintura, un trabajo sobre la cruz, casi no hay sangre. Es en la mano una mancha, en los pies una mancha y a lo mejor alguna marca en su cuerpo. Podemos darnos cuenta que el artista o el productor o la persona que está haciendo esa réplica de la crucifixión en su mente no captó realmente lo que sucedió en el Calvario. Y así es como a nivel mundial aparecen los crucifijos.
El Señor aparece de una manera completa, su cuerpo muy sano y casi sin sangre. Una que otra gota aparece por ahí. Y esto es desde siglos. Podemos ver pinturas del Renacimiento, de la Edad Media. Podemos darnos cuenta que casi siempre Jesús es pintado sin sangre. También podemos entender esta visión tan corta de la crucifixión cuando vemos las películas que se han hecho sobre la vida de Jesús. Realmente estas películas no reflejan ni siquiera el 10%, del sufrimiento de nuestro Señor. A pesar de que hay pocas películas que podemos decir que son fidedignas a la narrativa bíblica. Yo personalmente he recomendado 2 desde mi punto de vista como predicador, como alguien que realmente estudia las Escrituras exhaustivamente, profundamente. Cuando yo reviso las películas, el séptimo arte, de todos aquellos que se han dedicado a replicar la vida de Jesús, a doblar la vida de Jesús en el cine, nos damos cuenta que pues, las películas que son realmente efectivas, yo he recomendado la obra de Franco Sefirelli, el productor que hizo la película de Jesús de Nazaret, con el actor Robert Powell. Es de las películas más apegadas que pueden existir a los evangelios, pero aún él le falló su visión al momento de llegar a la crucifixión, porque tampoco logró reflejar el sufrimiento de Cristo en las escenas donde Jesús es aprehendido y es crucificado. Ahí su obra maestra se le cae. En cuanto a lo que fue su vida ministerial o aún desde su nacimiento, excelente película, la recomiendo. Pero todas las demás películas fracasan también en transmitir el sufrimiento de Jesús en sus últimos momentos, en su faceta final de su ministerio. Y también puedo darme cuenta que la gente no comprende este sufrimiento porque cuando la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson se estrenó, esto dividió al mundo tocante el tema de la crítica, porque hubo muchísima gente que se escandalizó y criticó duramente esta película por excesiva de violencia y antisemita. Entonces, cuando yo veo lo que refleja Mel Gibson del sufrimiento de Cristo en su película, puedo darme cuenta que es la película más acercada a los hechos reales, a lo que realmente sucedió. Entonces, ¿cómo es que alguien la puede condenar, la puede reprobar? Incluso, si ustedes recuerdan, en aquellos años cuando fuimos al cine a verla como iglesia y comenzamos a evangelizar allá afuera, yo hablé con una persona que salió muy desconcertada, se enojó, dijo, es una película excesiva de sangre. Más bien yo pienso que cuando estudiamos lo que es el Vía Crucis, esa película se quedó, si no corta, no llegó a la realidad del sufrimiento y de la sangre que Cristo derramó. Por lo tanto, podemos afirmar, podemos estar seguros que el mundo no tiene la visión completa del dolor del Señor en esos últimos momentos. ¿Por qué causa es difícil representar el dolor de Cristo en estas obras? ¿Qué es lo que les dificulta comprender este dolor? Bueno, la razón es porque en la Biblia este sufrimiento no está a la vista para los lectores superficiales. Todo aquel que lee la Biblia muy por encima nunca podrá comprender ni ver este dolor. Y otra razón es porque cuando estos pasajes nos narran su sufrimiento, lo narran de una manera muy corta y no entra la Biblia en detalles. Uno tiene que estudiar con profundidad para comprender el sufrimiento del Señor. Muy bien, vamos a tratar de entender en este estudio estos últimos momentos de la faceta final del Señor Jesús aquí en la tierra, y para entenderlo mejor necesitamos comprender lo siguiente. El dolor de Jesús en el Vía Crucis se compone de 3 fases.
Tres fases componen lo que es el dolor de Jesús en el Vía Crucis. Es la decepción, el castigo y la crucifixión. Son tres fases que componen el dolor que él sufrió al pagar el precio por el pecado. Nos estamos enfocando principalmente en la faceta final, porque entendemos que el Señor Jesús desde pequeño sufrió, pero al llegar a su ministerio, él tenía tareas que cumplir, entre ellas dar el mensaje de gracia, llegar y predicarles a los suyos vino, sanar a los enfermos, dar algunas profecías. Tuvo diferentes tareas, pero su faceta final se concreta en pagar el precio del pecado de la humanidad. Y en esa faceta final hay tres fases: la decepción, el castigo y la crucifixión. Repitan las tres. La decepción, el castigo y la crucifixión. Muy bien. Antes de estudiar este dolor y estas tres fases, vamos a considerar dos puntos relevantes conectados a este dolor. Dos puntos relevantes. El primero, Jesucristo sufrió como hombre. Jesucristo sufrió como hombre. El segundo, su castigo venía de Dios. Analizar estos dos puntos nos va a seguir ampliando este panorama que no es muy visible, incluso para la iglesia. Jesucristo sufrió como hombre. Meditemos primero este punto tan importante, y nosotros al saber que Jesucristo es Dios hecho carne, o para algunos, por lo menos, es el Hijo de Dios, esta creencia en determinado momento en nuestra mente diluye las dos naturalezas del Señor. Jesús era tanto divino como humano. E inconscientemente, con este pensamiento, incorrectamente llegamos a creer que el sufrimiento de Jesús pues no fue tan doloroso para él. Porque, aunque no lo afirmemos, en la mente se llega a creer que al ser Dios, pues concluimos que un Dios no puede sufrir como un ser humano. Y esto yo se lo he llegado a escuchar a personas no cristianas cuando les he compartido sobre lo que el Señor sufrió en esa faceta final. Ellos dicen, pero Él era Dios. Realmente no fue muy grande lo que Él hizo. O en su caso alguien puede afirmar, Él era el Hijo de Dios. Un Dios no puede sufrir igual que un mortal. Los mortales sufrimos, pero los dioses no sufren. Y lo que no se entiende en esta parte es que la divinidad de nuestro Señor Jesucristo no estaba en su cuerpo, sino que estaba en su alma. El Señor Jesús era divino en la parte interna. Su alma era divina, pero no su cuerpo. Por eso la Biblia, en los 4 evangelios, cuando nos narra su caminar en esta tierra, la Biblia acentúa muchas fases donde Él muestra esa humanidad. Nosotros podemos ver en la Biblia cómo es que nuestro Señor Jesucristo tuvo hambre. La Biblia dice que se acercó a una higuera buscando a ver qué comía. Dios no tiene hambre. El Señor Jesús tuvo hambre. El Señor Jesús tuvo sueño. ¿Recuerdan cuando se quedó dormido en una barca? Mientras los discípulos estaban tratando de controlar aquella barca para que no se hundiera por la tormenta, Él estaba tan agotado por su agenda tan apretada, por tanta actividad, por tanto enfermo que había sanado, que aún con el agua y el frío se quedó dormido porque era un humano. También la Biblia nos dice que Él lloraba. Se entristeció ante la muerte de su amigo de infancia. Los dioses no lloran. Jesús también nos dice la Biblia que tuvo miedo. Ahí en el Getsemaní, Él lo confesó. Él dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte.
Todo esto que la Biblia va detallando es para que comprendamos que Él era tan humano como cualquiera de nosotros y que su divinidad interna no le restó dolor a su cuerpo, no le quitó nada de humanidad a su cuerpo. Al entender esto, entonces, vamos a comprender que vamos a hablar de un mortal que sufrió y no de un Dios que sufrió, sino un mortal. Veamos una escritura que lo cierra con una declaración de una manera tajante. Primera de Timoteo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Esta declaración, Jesucristo, hombre, está encerrando todas las características que estamos mencionando ahorita que tiene un ser humano. Hay otros pasajes que describen a Cristo como Dios, pero Él cargó el sufrimiento de pagar el precio por nuestros pecados como hombre y no como Dios. Bendito el Señor por siempre. Sabemos que el Padre Celestial acompañó a nuestro Señor Jesucristo en su ministerio, pero en la fase final lo abandonó. Ahí en el Getsemaní, Dios deja a Jesús sin sentir la mínima presencia de Dios. Y creo que nosotros los cristianos, aquellos que vivimos en comunión constante con el Señor, aquellos que sabemos cuando Él está con nosotros, porque es muy claro saber cuando el Espíritu Santo se va de nosotros, sabemos que es una de las experiencias más difíciles, más tristes, más fuertes que puede vivir un cristiano, que Dios se aleje de nuestras vidas. Inmediatamente sentimos un hueco, un vacío. Bien, fue lo que experimentó nuestro Señor cuando el Espíritu Santo lo deja, porque desde ese momento fue en el Getsemaní cuando Jesús, al aceptar beber la copa que el Padre le daba, en ese momento se estaba depositando sobre su espalda los pecados de toda la humanidad. Así es que Dios le dice, vas a cargar tú solo con estos pecados, y Dios se retira, y de ahí en adelante, no solo como hombre sufrió, sino como alguien que no es asistido por Dios. Esto es, no va a haber la mínima ayuda divina, sino tú como persona vas a cargar con todo lo que te venga. Por eso es que Jesús exclamó en sus últimos momentos en la cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado? Era muy difícil para Jesús como hombre asimilar que Dios lo había dejado solo. Muy bien, y lo segundo que estamos considerando para conectar estos dos puntos al dolor es que su castigo venía de Dios. Esto también es vital entenderlo, porque aunque sus verdugos intelectuales fueron los sacerdotes judíos y sus verdugos físicos fueron los soldados romanos, realmente quien estaba extendiendo la mano y esa vara de corrección era Dios. No era el ser humano castigando a Jesús, sino era Dios castigando a Jesús. Y hay una gran diferencia, porque no es lo mismo que nosotros tengamos a Dios como enemigo a tener a los hombres como enemigos. El mismo apóstol Pablo lo expresó, dijo Pablo en Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y creo que Jesús como hombre pudo haber dicho amén a eso, a caer en las manos del mismo Dios. Bendito el Señor por siempre. Veamos dos escrituras que confirman que era Dios castigando a su Hijo y no el hombre castigando a Jesús. Isaías 53. Aunque todo Isaías 53 nos describe el sufrimiento, solo quiero leerles el versículo 10, que es el que hace alusión
¿Lo tenemos? Dice ahí, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Por qué era Jehová quebrantándole? Porque Jehová estaba desahogando en él toda la ira que sentía contra el pecado. Aquellos que batallan con su carácter y aquellos que batallan mucho con su carácter, en ocasiones que han sentido tanto enojo, tanta frustración, tanta decepción, y en un arranque de ira han golpeado algo, están desahogando lo que sienten por dentro, están reflejando ahí en ese golpe, en ese empujón, en aquello que rompen toda su ira. Y así como Dios estaba enojado contra el pecado, o desahogaba toda la ira con la humanidad, si es que ésta tenía que pagar las consecuencias, o la desahogaba con Cristo. Pero cuando Cristo toma ese pecado, entonces toda la ira, en lugar de dirigirse hacia el mundo, se dirige hacia Cristo, y es por eso que Jehová empieza a quebrantarlo. Desde el momento en que lo abandona, ahí va a empezar su quebrantamiento. Ahorita lo vamos a ir analizando con más calma. Y la otra escritura está en Hechos capítulo 2. Versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ahí está la clave. Dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. La versión internacional, aquí cuando dice entregado por el determinado consejo, es por el propósito anticipado de Dios. Ya estaba en los planes de Dios entregar a Jesús para que nadie le ayudara. Incluso cuando el hermano Branham describe la escena de la crucifixión, él menciona, citando a un poeta, que los árboles, ese día de la crucifixión, todos los árboles alrededor estaban llenos de ángeles, esperando tan solo que el Señor les hiciera una seña para que ellos entraran a la escena a defenderlo de lo que le estaban haciendo en la cruz, para que lo bajaran y para que lo defendieran. Y el mismo Señor Jesús le dijo a sus apóstoles, ¿qué están haciendo cuando querían defenderlo? ¿Qué no saben que yo puedo orar al Padre y Él puede enviar una legión de ángeles? Sin embargo, estaba en el consejo, esto es, en el propósito anticipado de Dios, que Jesús fuera entregado. Por lo tanto, no podemos culpar a los romanos, no podemos culpar a los sacerdotes judíos, ellos solo fueron la vara de Dios, pero fue Dios quien lo quebrantó. ¿Alaban a Dios? Muy bien, teniendo en claro esto, podemos analizar ahora sí el dolor completo de la muerte de Jesús, que dijimos se compone de tres fases: la decepción, el castigo y la crucifixión. Muy bien, vamos a comenzar con la decepción. La decepción es un dolor sentimental tan hiriente como el dolor físico. Es algo de lo que casi no se menciona y no se pone atención cuando se habla del sufrimiento de Cristo. Normalmente nos vamos a la parte física, pero pasamos por alto la decepción. Un dolor sentimental tan hiriente como el dolor físico. Aquí tenemos tres experiencias que tuvieron que destrozar los sentimientos de nuestro Señor.
que laceraron profundamente su corazón. 3 experiencias vivió el Señor en la decepción. Aunque claro, sabemos que Él ya había sufrido muchas decepciones, porque en Isaías 53 también se nos menciona que fue desechado por los hombres. Entonces, desde pequeño, probablemente podemos usar hoy la palabra moderna de bullying. Sufrió abuso, maltrato, menosprecio, pero cuando hablamos de la fase final de su ministerio, estas experiencias fueron las decepciones más duras. 3 compusieron su decepción: la traición, el abandono de su familia y el abandono de sus discípulos. Esto es lo que compone la decepción: la traición, el abandono de su familia y el abandono de sus discípulos. Vamos a comenzar con la primera, la traición. Abran por favor San Juan capítulo 13. Esto es el día de la cena, cuando Jesús pronuncia estas palabras. El día de la cena dice en el versículo 21, habiendo dicho Jesús esto, Él les acababa de anunciar que lo iban a traicionar. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Esa palabra se conmovió en espíritu. En la versión internacional dice, se angustió profundamente. Se angustió profundamente. Alguien desde la perspectiva intelectual pudiera pensar que el hecho de que Jesús supo anticipadamente que lo iban a traicionar y supo anticipadamente quién le iba a traicionar, alguien equivocadamente puede pensar que por esa razón eso no fue un fuerte golpe al corazón del Señor. Ya lo sabía. Ya el Padre le había advertido que iba a ser traicionado por uno de los suyos. Pero quien haya sido traicionado alguna vez por alguien a quien usted ama, pudiera acercarse un poquito a la angustia que sintió nuestro Señor, porque la versión dice se angustió profundamente. Cuando hay alguien que haya sido traicionado, no nos referimos a una simple decepción, sino a alguien en quien tú pusiste realmente tu confianza, a alguien a quien tú amabas mucho y, como decimos comúnmente, te tiraron la puñalada. Pensemos en una de las traiciones más comunes que se viven en la sociedad, en las familias, la infidelidad. Es una de las traiciones más fuertes que pueden haber. Tú estás confiado en el amor de tu pareja, y sucede que te la está jugando por ahí chueca y que no eres tú solo el amor de su vida. Medita si tú has pasado por esto. O también puede ser la traición de un padre, de una madre, de un buen amigo, realmente alguien con quien por años te has identificado. El hecho de que tú te enteres antes de lo que te hizo, piensa si acaso eso disminuye el dolor que se siente. Y realmente no. Una mujer engañada, si se entera antes de que el hombre se lo confiese, no podemos decir, a esta mujer se enteró después, esta se enteró antes, la que se enteró antes le dolió menos. Una traición es una traición y duele mucho. Así es que aunque el Señor ya sabía que lo iban a traicionar y sabía quién lo iba a traicionar, en ese momento que les anuncia, se angustia, siente aquí esa puñalada en el corazón. Dijo, uno de ustedes me va a entregar. Esta situación de la traición, este tipo de dolor, ha afectado emocional y psicológicamente a muchas personas por años. Hay personas que tardan muchos años en recuperarse en una traición. Hay personas que se están atendiendo con un psicólogo porque superar un dolor sentimental no es sencillo.
E incluso hay personas que no han logrado superar la traición y se han quitado la vida. Hay muchos suicidios que están conectados a una traición. Así es que el dolor de ser traicionado que cargó nuestro Señor fue algo muy grande. Pues aparte de la decepción que destruyó, ahorita vamos a llegar a la parte física que todos conocemos, lo que destruyó su cuerpo, pero por dentro también estaba siendo destruido, sus sentimientos. Abra nuestros ojos, Señor. Ahora veamos el abandono de su familia. San Juan 19. San Juan 19, versículo 25 y 26. ¿Lo tenemos? San Juan 19, 25 y 26. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. ¿En dónde estaban sus hermanos con los que el Señor creció? La Biblia nos da la lista de sus hermanos, hermanas, o como les pueda llamar, medios hermanos, medias hermanas. Aunque ya desde antes de su muerte, la Biblia nos dice que se burlaban de él, pero no nos dice que lo odiaban, solamente nos dice que menospreciaban su ministerio. Ahora, sabemos que existen infinidad, miles, cientos de miles de familias disfuncionales, familias donde los hermanos y los padres están constantemente peleando, discutiendo, ofendiéndose, unos que otros llegan a los golpes, pero hay algo interesante y curioso en estas familias, que a pesar de que viven en discusión y pleitos, nos damos cuenta que en los momentos más difíciles de alguno de esos miembros, las familias se unen en momentos decisivos. Aunque estén peleando. Yo digo porque pues tengo parientes cercanos así que el pan de cada día es la discusión y el pleito. Pero cuando llega un momento en que hay una muerte, se une la familia. Cuando alguien sufre un accidente, se une la familia. Cuando hay una demanda legal, se une la familia. Esto es común, porque hay algo ahí, un lazo que permite en esos momentos preocuparse unos por otros. Pero aquí encontramos que el Señor tuvo que sufrir, que sus hermanos no lo acompañaran. José para esta fecha ya estaba muerto, pero ni sus hermanas ni sus hermanas estuvieron ahí con él. Y si alguien ha sido abandonado por su familia, también puede darse una idea del dolor que cargó nuestro Señor. Solo quien ha sido abandonado. Tal vez alguien que pueda decir, pues a mí mis padres desde chiquito me dejaron ahí encargado. Hay muchos casos como estos. Alguien así sí puede. No sé si ustedes recuerdan cuando vimos el tema Los Maras, cuando vimos aquellos documentales de aquellos jóvenes que entrevistaron en la cárcel, con cuánto odio y resentimiento cuando les preguntaban sobre su papá. ¿Y tu papá? Algunos nada más con la voz quebrada y otros se quedaban callados, impotentes de decir algo del dolor tan grande que es que los mismos familiares te abandonen. Bueno, este es el cuadro que vivió nuestro Señor. Yo pienso acerca de Judas y Santiago, que eran hermanos del Señor en familia, Judas y Santiago, y quienes también escribieron una epístola en la Biblia. Pienso que ya más adelante en su conversión, probablemente, hay una probabilidad muy alta, que ellos al recordar que abandonaron a su hermano en la cruz,
Quizás tuvieron que cargar con este remordimiento a lo mejor en toda su vida. El pensar cómo lo pudimos haber dejado solo en momentos como esos. Y a lo mejor ellos pensaban, porque así se refiere Pablo, refiriéndose a Santiago en Gálatas, cuando él da su reporte que fue a Jerusalén, dice: no estuve con nadie más, sino con Pedro y con Santiago, el hermano del Señor. Entonces, ellos sabemos que fueron convertidos después de la muerte, pero antes de su muerte, ninguno de ellos se apareció. Y creo que todos estamos de acuerdo que sí es muy duro el saber que con aquellos que realmente puedes contar, esto es tu familia, realmente no cuentas. Muy duro. Bueno, este es el segundo golpe que recibió el Señor en su corazón. Tercero, el abandono de sus discípulos. Vamos a Marcos 14. Marcos 14 del 43 al 52. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: Maestro, Maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis, pero así es, para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven que le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Se había formado un vínculo muy fuerte entre Jesús y sus discípulos. Ellos eran una pieza clave en el ministerio del Señor. Jesús sabía que un día esos 12 se iban a sentar con él en la eternidad a gobernar, y también se iban a sentar a juzgar a las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, tenía un cariño muy especial hacia esos 12. Y la Biblia nos dice que cuando el Señor les anuncia estos momentos, les dice: dentro de unas horas voy a ser entregado, y voy a ser crucificado, y voy a ser azotado, y voy a resucitar al tercer día. Pedro, quien realmente lo amaba, le afirma que él no lo iba a abandonar. Dice: yo te seguiré hasta la muerte. Pero también la Biblia nos dice que los otros 11 o los otros 10 afirmaron lo mismo. Normalmente aparece siempre como Pedro, el cobarde que se echó para atrás, pero los otros 10 dijeron lo mismo. No solo fue Pedro, sino le dijeron: te seguiremos hasta la muerte. Y tú sabes que cuando más necesitas a los que te aman cerca de ti, es en los momentos difíciles. Ahí es cuando realmente se siente su ausencia. ¿Alguien ha estado en un hospital sin visitas? Levante la mano. Ustedes saben lo duro que es estar ahí solo. Si alguien ha estado en alguna corte o en el ministerio público también solo, con la amenaza ahí encima, con el riesgo de que te encierren, te detengan, esto, aquello, y nadie aparece, también. Ahí es cuando se requieren más a los que amamos. Y entonces podemos darnos cuenta que el Señor, de una manera, contaba con sus discípulos, pero aún los más cercanos y en el momento más difícil, huyeron. Uno no le importó ni siquiera que no traía ropa.
Por eso es que hay una recompensa especial para los que visitan a los que están en momentos difíciles. El Señor dice ahí en Mateo 25, los que están en la cárcel, venid benditos de mi Padre, porque tuve frío, tuve hambre, estuve enfermo, ustedes me visitaron en momentos difíciles. Ahí es cuando más se requiere un apoyo. Pues el Señor no lo tuvo, ni siquiera de los suyos. Recuerdo dos casos reales que nos pueden hacer más viva la experiencia que estamos analizando, de cómo es que el Señor fue abandonado por alguien que Él esperaba que se quedara a su lado. Y un caso fue aquí en México, en el temblor de 1985, hablando de terremotos, 8.5 grados, y fue en el centro, en el Hotel Roma. Esto salió en las noticias. Un hombre estaba de visita aquí en la Ciudad de México, nada más era él, su esposa, su niña de 12 años. Así es que estaban pasando un momento agradable cuando, usted sabe que el temblor fue por ahí como a las 7:15, 7 de la mañana. Cuando empieza a temblar, este señor se levanta, sale corriendo y las deja solas. Y cuando él alcanza a salir a la calle, en eso se viene para abajo el hotel. Obviamente no sobrevivieron. ¿Cuándo te vas a imaginar que aquellos que están contigo, que caminan a tu lado, que te aman, no cabe en la cabeza que te van a abandonar en un momento así? Pues este señor abandonó a su esposa, a su hija, y murieron las dos. No sé qué sería ese hombre, no sé si se quitó la vida, no sé si pudo superar la culpabilidad. Judas no pudo. Era tan grande el cargo de conciencia de lo que Judas le hizo al Señor, que la Biblia dice que fue y se quitó la vida. Muchas veces, inconscientemente, cuando analizamos una situación difícil, inconscientemente sabemos, tengo a mi familia. ¿Quién sabe? El Señor tenía estos 12, quien habían dejado todo para seguirlo, pero en el momento decisivo se echaron para atrás. Y otro caso real que también nos ayuda a entender lo que sintió el Señor. Yo no sé, déjeme echar a volar un poco más mi imaginación sobre este punto. Tal vez mientras el Señor estaba siendo agarrado y amarrado por los soldados, quizás a lo mejor estaba llorando, porque es como reflejamos el dolor sentimental con lágrimas. Estaba llorando mientras los veía correr. Porque estamos analizando el punto de la decepción, el dolor. Otro caso fue allá en San Luis. Recuerdo, en aquella ocasión iba con mi familia en un taxi, y el taxista, quien conocía la colonia donde yo vivo, la colonia está muy cerca de una zona donde hay muchos pandilleros. En un tiempo, esa colonia tuvo mucha fama por los crímenes que se cometían ahí, asesinatos y violaciones, y no está muy lejos. Entonces, mientras iba mi familia y yo en el taxi, el taxista nos estaba narrando un caso de un día antes ahí en esa colonia. Y nos decía que le tocó ver cómo 2 pandilleros iban corriendo y atrás venían otros 2. Y los iban persiguiendo. Cuando los que van adelante, los perseguidos, llegó un momento en que uno de ellos se tropieza y se cae. Llegaron los 2 de atrás y agarraron al que se cayó. Y entonces el que se cayó gritaba, no me dejes, no me dejes, no te vayas. Todo eso me lo venía platicando el taxista. Dice, en eso uno de los pandilleros que estaban agarrando al que estaba en el piso, sacó un desarmador y se lo clavó en el corazón. Y el otro siguió corriendo. Les aseguro, el que estaba en el piso entendió
perfectamente lo que sintió el Señor Jesús en el Getsemaní. Mientras los otros corrían, el Señor estaba agarrado y ahí lo empezaron a golpear, porque ahí empezó su castigo. El dolor tan grande de que te abandonen aquellos con quienes tú cuentas, aquellos que crees que van a quedarse a tu lado. Muy bien, esto es lo que compone la decepción, estas tres partes, el dolor sentimental tan grande que sufrió nuestro Maestro. Vamos a pasar a lo segundo, porque estamos analizando el dolor completo que sufrió el Maestro, y lo segundo fue el castigo. Del castigo y de la crucifixión voy a mencionar muy poco, porque sobre esto se ha predicado mucho. Se ha predicado mucho y no quiero ser monótono en este tema. El castigo. Antes de ser crucificado, Jesús fue azotado. Sobre el castigo no quiero dar detalles de muchas cosas que la Pasión de Cristo, la película La Pasión de Cristo, ya nos transmitió de una manera tan efectiva. Así es que sería innecesario citar lo que ya hemos visto en esa película. Por lo tanto, voy a citar superficialmente lo que conformó el castigo tan brutal que cargó nuestro amado Señor Jesús. Su castigo comenzó desde el Getsemaní, porque desde ahí lo comenzaron a golpear. Al momento de ser aprehendido, lo empezaron a golpear primero los soldados de los sacerdotes. Ellos fueron los primeros. Después, al llegar a ser interrogado allí al templo, lo comenzaron a golpear la multitud que estaba rodeándolo. Y al día siguiente lo comenzaron a golpear los soldados romanos en el pretorio. Y su castigo abarcó lo siguiente: puñetazos, patadas, bofetadas, escupitajos, empujones, jalones de cabello, arrancones de barba, varazos, latigazos. Le enterraron una corona de espinas en su cabeza, burlas y humillaciones. Todo esto es lo que abarcó el castigo. Y podemos encontrar las escrituras que nos narran todo esto, porque el Señor allí en Isaías también menciona que su barba fue arrancada a jalones. Todo esto comenzó el jueves alrededor de las 9 de la noche y terminó hasta alrededor de la 1 de la tarde del día viernes. Digamos que fue del jueves en la noche hasta el viernes a la 1 aproximadamente, el tiempo que abarcó el castigo. Bien, escuchamos brevemente los historiadores lo que nos registran sobre lo que es ser azotado. Porque el Señor, entre el castigo, los latigazos que recibió fue por medio del flagrum. La semana pasada cité brevemente sobre el flagellum o flagrum. Bien, ¿qué es lo que es la flagelación en los días del Señor Jesús? En el primer siglo, ¿cómo se practicaba por parte de los romanos? Escuchen, la flagelación se llevaba a cabo con un flagrum, el cual era un látigo corto con varias correas de cuero, las cuales terminaban en bolas de plomo que imitaban la forma de los huesos, pero eran más pesadas que el mismo hueso de cordero. Hueso conocido como astrágalo. Aparte del plomo, el flagrum también tenía huesos filosos. La víctima era atada a un poste o se ataba doblada sobre un objeto con su espalda expuesta. La persona que azotaba había sido entrenada sobre la forma de administrar la paliza para asegurar un castigo más doloroso y dañino. La flagelación consistía de 39 latigazos, administrados de tal forma que el flagrum abrazaba todo el torso del castigado para así jalar y hacer el mayor daño posible. Con frecuencia los músculos de la espalda quedaban expuestos y triturados de tal forma que algunas partes del esqueleto quedaban expuestas.
Tiras de carne y piel colgaban sobre el cuerpo azotado. Las personas con mucha frecuencia morían en esta clase de castigo. A Jesús se le dieron 39 latigazos completos. Sin duda, su espalda terminó triturada. Aunque era frecuente que el prisionero no aguantara 39 latigazos, porque era estar quitándole pedazos de piel cada que se venía las correas del flagrum. La razón científica de por qué Jesús no moría con esta golpiza no la hay. No hay una razón científica. Hay una razón espiritual. Y la razón espiritual por la cual no moría es porque Dios no sacaba el espíritu de su cuerpo. Él tenía que cargar con ese dolor. Así es que mientras seguían los golpes, ya era para que una persona con la complexión del Señor muriera en los primeros azotes. Pero sin embargo, Dios estaba reteniendo ahí su espíritu. Y aunque pudiera para algunos, principalmente agnósticos, ser difícil que alguien hubiera aguantado una golpiza como esta, tenemos que dar crédito, tenemos que dar beneficio a la duda, porque existen personas que han caído de un edificio de 10, 15 pisos y no han muerto, y tampoco hay una explicación científica a eso. Personas que han sido atropelladas por un vehículo pesado y no han muerto, y tenemos que aceptar que eso sucede. Bueno, esto es lo que pasó con nuestro Señor. A pesar de esta golpiza tan brutal, aún así el Señor no retiró su espíritu. Esto es tocante al castigo. Pasamos a la crucifixión. Esta vino inmediatamente después del castigo. Esta pena capital comenzaba desde el momento en que le entregaban al prisionero la cruz, porque él tenía que cargar la cruz donde iba a ser crucificado. Y esta cruz tenía un peso aproximado entre 40 y 45 kilos. Quizás los que trabajamos en la construcción, los que sabemos lo que es cargar material pesado, nos podemos dar una idea, porque un bulto de cemento, con lo que yo me dañé mi columna vertebral porque estoy dañado y ya no me he podido recuperar, un bulto de cemento pesa aproximadamente 50 kilos. Bueno, la cruz que cargó el maestro es entre 40 y 45 kilos. Pero hay que considerar que el Señor Jesucristo era una persona extremadamente delgada, de tanto ayuno. Él mismo dijo en el Salmo 22, al estar él colgado así, volteando hacia abajo, él dijo, contar puedo todos mis huesos. Un hombre de mucho ayuno. Entonces, su cuerpo delgado, y si a esto le añadimos que estaba muy débil por la golpiza que había recibido y la cantidad de sangre que estaba derramando, porque ese es uno de los primeros síntomas que tiene el cuerpo cuando empieza a perder sangre, se debilita. Se debilita. Por eso una persona que no tiene la sangre suficiente en su cuerpo no puede ser operada. Y todo el organismo pierde muchas fuerzas. Así es que el Señor estaba muy lastimado por lo que le habían hecho. Era muy débil y luego ponen sobre su espalda una cruz de 45 kilos. Esto nos explica por qué llegó un momento en el Vía Crucis que ya no pudo soportar el peso y lo aplasta. Y ahí es cuando entra Simón de Cirene a auxiliarlo. No es, tomando esa escritura, no es que el Señor estaba renunciando a su cruz. No es que no quería cargar su cruz, simplemente es que ya no pudo cargar la cruz. Camino al Calvario sigue siendo azotado hasta llegar al Gólgota, la calavera, y lo clavaron de las muñecas. También equivocadamente vemos en cuadros, pinturas y películas que se atraviesa el clavo aquí, pero no, porque de esa forma se hubieran roto los huesos. Entonces el clavo atravesó dos huesos que tenemos aquí en esta parte, y para los romanos la muñeca empieza desde aquí. La mano, comienza desde la muñeca. Entonces, podemos también darnos una idea cuando
lo acuestan en el madero para clavarlo, el dolor tan intenso que ha de haber sufrido, porque entendemos que los maderos con los que formaron aquella cruz no fueron ni cepillados ni lijados. Estaban las astillas y las costras del madero, estaban toscas. Entonces, imagínense con la piel, la carne viva del Señor, siendo acostado sobre el madero tosco, ya antes de que lo clavaron, lo doloroso que fue para él en el momento en que lo estaban jalando para acomodarle ahí sus manos. También, después de 3 horas de colgado, ya después de toda la agonía que pasó, finalmente el Señor expresa, cumpliendo su última profecía: tengo sed. El hermano Branham, quien sufrió un accidente a los 14 años, dice que en aquel tiempo los adelantos médicos no eran como los que hoy tenemos en día, por lo tanto no había la facilidad de controlar el sangrado. Y dice que perdió tanta sangre que su sed era intensa, era una desesperación la sed que sentía. Así es cuando el Señor dice, tengo sed, ya era por toda la sangre que había perdido. Entonces, para cerrar su final castigo, ni siquiera pudo el Señor saciar su sed, porque sabemos que lo que le dieron a beber fue vinagre. La Biblia dice que no lo bebió y es muy lógico, porque toda la piel de sus labios agrietada, su cara inflamada de tanto golpe, y luego ponerle ahí todavía algo que le quemó la piel. Entonces, ya con esta parte final donde ya el Señor estaba entregando la última profecía o dando cumplimiento a la última profecía, es con lo que el Señor entrega su espíritu y finaliza experimentando su último dolor de la crucifixión. Bien, estas son las 3 fases que componen el dolor completo del precio que se paga por el pecado de la humanidad. Al analizar esto, nos damos cuenta que pocos tienen la comprensión completa. Llega uno a ver con tanta naturalidad las películas, llega uno a ver con tanta normalidad un hombre ahí crucificado, pero el dolor, comprender el dolor total está mucho más allá de la vista. Tenemos que entrar a este análisis, y al analizar todo esto, debería esto de inspirar nuestros corazones para ser más agradecidos con el Señor, para amarlo más y para corresponderle, y darnos cuenta que realmente lo que hemos hecho como cristianos y lo que hemos dejado como cristianos es tan poco en comparación con lo que Él hizo por nosotros en la cruz de Calvario. Pónganse de pie, hermanos. Esa es la razón que muchos poetas y muchos autores de cantos cristianos constantemente nos dicen que volteemos hacia la cruz. Pero necesitamos ver, abrir la ventana, correr el telón total, el telón completo para ver todo este cuadro. Y es de esa forma como uno puede enamorarse del Señor Jesús. El darnos cuenta, como dice Romanos 5:8, cómo Él nos amó, aún siendo pecadores. Todo lo que estuvo Él dispuesto a hacer por nosotros. Muy bien, cierre tantito sus ojos, incline su rostro y vamos a ir un momento allá al Gólgota. Vamos a viajar solamente para decirle al Señor, como dice aquel canto cristiano, abre mis ojos. Abre mis ojos porque quiero ver a Cristo, poder ver en esta obra, en este sacrificio, el amor reflejado, porque ahí es donde se refleja su amor. La Biblia dice que no hay amor más grande que el que uno dé su vida por sus amigos.
Señor, habemos algunos de aquí que ni siquiera hemos sufrido una bofetada por causa del Evangelio. Habemos algunos de aquí que ni siquiera nos han escupido o nos han insultado por causa de tu nombre. Y aún así, Señor, sentimos que nuestra cruz pesa. Señor, si no podemos ver, no solo con nuestra mente, sino con nuestros corazones, el dolor completo que tú sufriste por causa de nosotros, tampoco nos sentiremos inspirados a nosotros sacrificarnos por ti. Abre nuestros ojos para que comprendamos, Señor, este cuadro tan duro y tan difícil. Señor, hemos analizado cómo no solo fue tu cuerpo destrozado por el castigo y la crucifixión, sino cómo tu corazón fue brutalmente herido, decepcionado y traicionado. Oh Señor, quita estas piedras y pon corazones de carne en nosotros. Corazones de carne que se sientan agradecidos, que se sientan afligidos por no poder agradarte, por no poder hacer lo correcto. Corazones que les duela el pecado, y más al saber que todo eso, Señor, fue por causa nuestra, por causa de nuestros pecados. Señor, no queremos ser solo cristianos intelectuales, que conozcan en la mente lo que sucedió en la cruz. Queremos ser cristianos sensibles, que les duela lo que te hicieron, que nos duela, Señor, lo que sufriste, que nos duela lo que estuviste dispuesto a pasar por nosotros. Señor, que este mensaje nos acompañe en todo momento, para que podamos, Señor, nosotros valorarte más, que podamos valorarte, Señor. Pedimos, Señor, estas bendiciones en el nombre de Jesucristo. Amén. Me acuerdo de una anécdota de dos jóvenes que se amaban mucho. Ellos crecieron desde la infancia juntos en una pobreza muy extrema, muy extrema. Entonces un día decidieron viajar a la ciudad para salir adelante, para obtener una mejor calidad de vida. Entonces ellos, ya estando aquí en la ciudad, sabían que si no estudiaban, no podían encontrar un buen trabajo donde ganaran más y de esta forma mejorar su economía. Así es que los dos se amaban muchísimo. Y ellos comprendían que no tenían para pagar los estudios, entonces tuvieron que llegar a un acuerdo de que uno de ellos iba a estudiar y el otro iba a trabajar para pagar los estudios del otro. Como se amaban, estaban ahí en discusión. No, mejor tú estudia, yo trabajo. No, mira, yo tengo más fuerzas. Tú estudia y yo trabajo. Bien, después de estar ahí discutiendo, llegaron a un acuerdo y uno se fue a trabajar, el otro a estudiar. Entonces pasaron los años y llegó el momento en que uno de ellos se graduó. Entonces, el día que se graduó, el compañero no lo pudo acompañar porque él tenía que trabajar. Pero ese día ya iba con su título muy contento camino a casa.
Iba a ir a compartirles alegría. Aquí está el título. Ahora por fin vamos a vivir mejor y vamos a pasarla bien. Entonces ese día que llegó en la noche a su casa, estaba su amigo que acababa también de llegar de trabajar. Estaba ahí en el sillón tirado de cansancio, no aguantaba más, se quedó ahí dormido y se quedó así con los brazos extendidos. Entonces cuando él llegó, antes de despertarlo, empezó a revisarle sus manos y estaban todas destrozadas del trabajo porque él tenía un trabajo físico de carga. Sí, cargaba cosas muy pesadas. Sus manos con cortadas, calludas. Y entonces volteó a ver sus manos y volteó a ver su título. Y al ver aquellas manos dijo, gracias a esas manos es lo que ahora yo puedo tener. Gracias a esas manos. Y ahí hay algo muy similar, porque cuando nosotros volteamos a ver las manos traspasadas de Jesús en la cruz y vemos que ahora ya no somos lo que éramos antes, ¿sí? Somos diferentes, ahora tenemos paz en nuestro corazón, tenemos una familia, el Señor se ha llevado la violencia de nuestras vidas, se ha llevado tantas cosas. Ahora podemos decir que tenemos lo que tenemos gracias a esas manos que fueron clavadas en la cruz.